El 18 de junio se vence el plazo establecido por la Alianza y el régimen para liberar a los presos políticos. El gobierno aún no cumple con liberarlos a todos y no le garantiza libertad plena, y tampoco ha cumplido con los otros acuerdos como libertad que están establecidas en la Constitución. ¿Cómo está viendo la comunidad internacional todos estos incidentes? Yo diría que lo está viendo con mucho cuidado. Es uno de los temas, el de la liberación de los políticos, es uno de los temas más importantes, como muestra buena fe del gobierno, porque si bien es cierto que el objetivo a mediano plazo o a largo plazo, dependiendo pues de los tiempos, es la democratización de Nicaragua a través de elecciones creíbles y adelantadas o anticipadas. Como señalaste vos, el 18 es la fecha que se acordó para la liberación total de los presos de conciencia. Y la verdad es que hasta la fecha ni uno solo está totalmente libre. Es cierto que se han excarcelado a tal vez unos 200 de ellos, pero todos ellos viven bajo un régimen de casa por cárcel, o sea que no sean realmente libres, y en cualquier momento el gobierno podría proceder jurídicamente contra ellos. Claro. Por ejemplo, si salen a dar una vuelta a la manzana, o si salen teóricamente a ir a comer a un restaurante o a cualquier cosa de esas. Entonces, hasta la fecha hay una falta de confianza en la buena fe del gobierno, en el incumplimiento con el compromiso del 18 de junio, pero yo soy uno de los que sí piensa que el costo de no cumplir con la excarcelación de la totalidad de los prisioneros para el 18 de junio sería tan devastador para la imagen del gobierno, que yo pienso que realmente va a cumplir con esa fecha. Y esa es mi esperanza. Ahora, como te digo, excarcelación es mejor que lo que está pasando ahora, pero obviamente el compromiso es liberarlos, y eso quiere decir darle a ellos total y completa libertad, y además... Y es eso lo que ha pedido la comunidad internacional, la OEA, el grupo de trabajo que se estableció en la OEA y los demás países como la Unión Europea y Estados Unidos han demandado la liberación total de los presos políticos, no una excarcelación. Así es, pero además eso es lo que está incorporado en el acuerdo que firmó la Alianza Cívica con los representantes del gobierno en el segundo tomo del diálogo. O sea que eso está claramente establecido. Lo que veremos, y lo veremos entre muy poco tiempo, creo que ahora hoy es el 5, estamos hablando de 13 días. En 13 días veremos si cumple el gobierno con esta exigencia mínima de un acuerdo que valora muchísimo más aspectos pues, de la normalización de Nicaragua. Si sacamos conclusiones por lo que hace el régimen, pareciera que poco o nada le importa lo que piense o diga la comunidad internacional, don Francisco. Por ejemplo, Ortega mandó aprobar una ley de perdón a la Asamblea Nacional. Hubo un asesinato de un preso político en cárceles donde debía ser custodiado. ¿A qué estrategia está jugando el régimen de Ortega? Bueno, Daniel Ortega es una persona que lo que está jugando es al ganar tiempo, al agotar al pueblo de Nicaragua y también confundir y agotar a la comunidad internacional. Creo que él también está jugando a los imponderables. Imponderables son situaciones que surgen, que en muchos casos a lo mejor no tienen nada que ver con Nicaragua, pero que va a distraer o de alguna manera modificar el interés que tiene actualmente la comunidad internacional en la redemocratización de Nicaragua.
Un ejemplo de un imponderable es la situación en Honduras, en donde hay una pugna entre el presidente Hernández por un lado y un grupo una parte importante de la población que estaban protestando en contra de planes del gobierno de privatizar salud y educación. La realidad es que Honduras está siendo vista en este momento como un país que está pasando por más violencia política que lo que Nicaragua. Entonces, a lo mejor Daniel piensa que eso podría abrir un espacio para él poder proyectar de nuevo a Nicaragua como un país que va normalizándose y que ya lo importante es resolver el problema de Honduras y relegar a un segundo o tercer plano el problema de Nicaragua. Esa es la estrategia de Daniel. ¿Y qué puede hacer en este caso la oposición y los países que se han mostrado a favor de Nicaragua en el sentido de condenar las violaciones a los derechos humanos para que no haya un desvío de la atención del tema nicaragüense? Bueno, yo creo que lo que yo creo que se va a dar es que en este mes de junio, que va a ser decisivo para el futuro de la democracia en Nicaragua y de la estabilidad, pienso yo, en Centroamérica, es insistir en que se cumplan los acuerdos que ya fueron firmados y obviamente proceder a un régimen o el restablecimiento de un régimen democrático, a pesar de las distracciones que pueden darse en otro frente, ¿verdad? Okay. Don Francisco, las negociaciones entre el régimen y la alianza están suspendidas o estancadas desde el 20 de mayo, pero el régimen se empecina en llegar todos los días al INCAE y emitir comunicados de prensa en los que básicamente miente. ¿Cómo valora esta estrategia, esta iniciativa del régimen y cómo interpreta lo que actualmente estamos viviendo en Nicaragua, ya un año de esta crisis? Yo creo que en eso el gobierno está apuntando a que la comunidad internacional, sobre todo los cancilleres de la OEA, que se van a reunir en Medellín el 26 de mayo, cuando estén pensando si deberían de aplicar o no la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, ellos lo que pretenden, el canciller sobre todo, que va a representar seguramente Nicaragua en esa ocasión, va a decir: miren, nosotros hemos estado negociando de buena fe. Lo que pasa es que el gobierno es el que se ha retirado de la mesa del diálogo, pero nosotros estamos llegando todos los días y el problema que tenemos es que no tenemos un interlocutor. Y para el colmo, ellos podrían afirmar que el gobierno está presente, pero la alianza cívica que no llega, que no está negociando en este momento, al mismo tiempo está quejándose de que el gobierno está tomando medidas unilaterales, como por ejemplo la excarcelación de 50 presos políticos hace ya menos de una semana. Entonces, decir que la alianza cívica está actuando de una manera, llamémoslo así, hipócrita. No llega a negociar y se queja, va a decir el gobierno, cuando nosotros vamos cumpliendo con las medidas acordadas. ¿Cree que pueda calar esta estrategia ante los cancilleres del continente? Yo creo que es peligroso lo que está haciendo la alianza cívica, sobre todo el quejarse de medidas unilaterales, porque cuando vos te retiras de la arena, digamos, y el adversario tuyo, en este caso el gobierno, está tomando medidas, pues obviamente tu posición se ve debilitada si estás quejándote de medidas unilaterales. Eso no es solo la percepción mía, eso es una cosa que le ha causado malestares también a personas muy allegadas a los testigos internacionales, tanto de la OEA como del Vaticano. Okay. La alianza insiste en mantener las negociaciones para buscar una salida pacífica a la crisis que atraviesa Nicaragua.
Pero ¿qué pasa si la otra parte, en este caso el régimen, no muestra señales de buena voluntad? ¿Cuál será el otro paso si las negociaciones fracasan? Bueno, el fracaso en las negociaciones es algo que mucha gente pensaba que iba a darse. Yo creo que aquí lo que va a ser decisivo, sobre todo este mes, es el comportamiento de la comunidad internacional. El pueblo de Nicaragua hizo lo que podía hacer el año pasado, ¿verdad? Puso algunos dicen más de 500 muertos, 2.000 o 3.000 heridos, un número de hasta 1.000 encarcelados, un exilio que llega a 120.000 en Costa Rica, cifras que me comunicó a mí un alto funcionario del gobierno costarricense, y es el doble la cifra que el pueblo o que se maneja en los medios, porque esos 60.000 que se mencionan todo el tiempo son aquellos que entraron en los primeros meses como refugiados políticos, pero ha continuado un chorro de nicaragüenses emigrando a Costa Rica, algunos de ellos seguramente porque se sienten perseguidos por el gobierno, pero otros porque están viendo de una situación económica muy seria aquí en Nicaragua. Entonces, ya la población hizo su parte. Ahora lo que necesita es una suerte de relevo por parte de la comunidad internacional. Claro. ¿Cómo valora, hablando de la comunidad internacional, cómo valora el mensaje del presidente Bukele de invitar a su toma de protesta a miembros de la Alianza Cívica y no al régimen? Ya había dicho que no lo invitaba porque lo consideraba un dictador. ¿Qué representa para el régimen perder un aliado ante la Organización de Estados Americanos? Son dos preguntas, don Francisco. Yo creo que eso es catastrófico para el gobierno. Mira, para aplicar la Carta Democrática Interamericana, para sacar a Nicaragua del sistema interamericano, declararlo como un país fuera de la ley, se necesitan 24 votos, que son las 2/3 partes de los miembros de la OEA. Ahora, en una votación reciente en el Consejo Permanente de la OEA para una resolución, que no es lo mismo que la suspensión de un país, ¿verdad? Sí. Se lograron, si mal no recuerdo, 22 votos. En esa votación, el gobierno de El Salvador, que era del FMLN aliado, pues en otras palabras, de Daniel Ortega, se abstuvo. Con Bukele, ahora en el poder, queda clarísimo que se va a sumar un voto más de lo que se necesitan para llegar a los 24. Asumiendo que los otros 22 se mantienen firmes, ya hay 23 votos. Entonces, hay dos países más centroamericanos, uno Honduras y otro Guatemala, que yo creo que se podrían sumar a esta mayoría, pues que ya existe en la OEA. Y después, obviamente, yo me imagino que los norteamericanos y los canadienses, sobre todo, que tienen mucha importancia en el Caribe, van a buscar los otros votos dentro de ese grupo de islas que son micronaciones, algunas más pequeñas en área y en población que islas que están en el lago de Nicaragua. Entonces, yo veo como altamente probable, pero todavía no seguro, que se vayan a lograr esos 24 votos. Ese pero, don Francisco, ¿de qué depende? ¿Perdón? El que no se logre, ¿de qué va a depender? Bueno, yo creo que sería un enorme fracaso para la diplomacia norteamericana el no poder persuadir a otros países, mínimo en cuanto a su tamaño, que obviamente están en el bolsillo o en el pasado han estado en el bolsillo del gobierno de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Obviamente a ellos antes les interesaba la ayuda petrolera. Ahora Venezuela ya no está en condiciones de darle ayuda a nadie. Y yo tengo que asumir de que hay beneficios personales que están recibiendo los primeros ministros, o por lo menos algunos de estos, directamente de Caracas, y que
Eso es lo que se tiene que de alguna manera u otra eso es lo que tendría que de alguna manera u otra ser contrarrestado por los países democráticos de América. Canadá y los Estados Unidos tienen una gran capacidad de poder o de influenciar estas islas del Caribe, pero no olvidemos, Honduras y Guatemala tampoco se han pronunciado a favor de la suspensión de Nicaragua, y ellos también son susceptibles a la presión norteamericana. ¿Podrían votar en contra de Nicaragua? Yo creo que definitivamente podría. Mira, ellos tienen graves problemas con el gobierno del presidente Trump. Él los ha amenazado a los 3 países del Triángulo Norte cortarle toda la ayuda porque no han logrado controlar la inmigración ilegal de esos países hacia los Estados Unidos. Eso es un tema candente en la política norteamericana, y yo me imagino que el presidente Hernández de Honduras debe estar preocupado de que si él no se alinea con la posición de la mayoría de los países del hemisferio en cuanto a Nicaragua concierne, que él podría encontrarse en una situación muy difícil, no solo con la oposición interna hondureña que ya está movilizada, sino que también con el país más importante del hemisferio, que es los Estados Unidos. Claro. Don Francisco, desde que empezó esta crisis, Nicaragua ha sido un tema recurrente en la Organización de Estados Americanos, específicamente ante el Consejo Permanente, ¿no? ¿Cómo evoluciona el caso nicaragüense en este organismo continental? Porque a veces se tiene la impresión de que avanza a paso lento. Mira, yo sé que esa es la impresión que pueden tener algunos, pero así funciona la OEA. Es decir, es un proceso que es intencionalmente deliberativo. No es una cosa insignificante sacar a un país del concierto de las naciones del hemisferio. Entonces, nunca se pensaba que esto debería ser algo que se aplicase muy rápidamente, pero ya la cuenta regresiva va bien adelantada. Estamos a literalmente un par de semanas de la convocación de la reunión de los cancilleres en Medellín, Colombia. Por cierto, esa reunión no es para expulsar a Nicaragua o suspender a Nicaragua de la comunidad hemisférica, pero esos mismos cancilleres tienen la plena facultad de poder convocarse en una sección extraordinaria, ya estando en Medellín, y allí someter a votación la suspensión de Nicaragua. Quiero decirte algo, la crisis venezolana es más grande y de más antigua data que la crisis nicaragüense, y sin embargo Nicaragua está a punta de ser suspendida del sistema interamericano, y Venezuela nunca ha llegado hasta ese punto. ¿Por qué esto, don Francisco? Ha avanzado más el caso de Nicaragua. Ok. Don Francisco, ¿qué se dice de Nicaragua en Washington? ¿Cree que haya más sanciones individuales para el régimen o vendrá otra estrategia de presión de parte de la administración del presidente Trump? Yo creo que en Washington hay muchas pelotas en el aire. Hay una elección que va a ser muy reñida, y además que se perfila como algo muy divisivo dentro del pueblo norteamericano. Eso va a ser en el año 2020, pero prácticamente ya empezó esa campaña. El presidente Trump quiere su reelección, y te menciono esto porque Trump sabe que él no puede ganar la Casa Blanca otra vez si no vuelve a ganar la Florida. La Florida es uno de los 3 estados con más votos electorales de los Estados Unidos, y es el único de los 4 más grandes que está en juego, porque Trump sabe que él no puede ganar California ni Nueva York, y él sabe que ya tiene asegurado un triunfo en Texas. Pero la Florida la última vez la ganó por 1,2% del voto. Entonces
él necesita, es imperativo para él contar con el voto de la diáspora latinoamericana, de los venezolanos, de los nicaragüenses, de los cubanos que están concentrados en el sur de la Florida, ¿verdad? Y para este grupo lo que pasa en Nicaragua es importante, así como lo que pasa en Venezuela también es importante. Por eso Trump ha manejado una retórica muy dura en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela y también en el caso de Nicaragua. Ahora, las sanciones norteamericanas para con Nicaragua son enormes y han surtido un impacto muy grande. Te doy una cifra. Desde el año 2018 para acá, desde abril de 2018 para acá, que es el tiempo en que se desata pues la crisis nicaragüense, ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario, ni el Banco Interamericano de Desarrollo le ha otorgado ni un solo centavo en préstamo nuevo a Nicaragua. Y el ritmo de desembolso de los préstamos existentes está continuando, pero a la tercera parte de la velocidad que suele tener Nicaragua. Entonces, esa es una sanción que ya tiene Nicaragua encima. Se le ha aplicado la ley Magnitsky a más de media docena de nicaragüenses. Se le han quitado la visa a más de 50 nicaragüenses. Y una acción que ha golpeado, en mi opinión, fuertemente al régimen es el corral financiero que se le ha impuesto al Bancorp, que es el banco de la familia Ortega Murillo, lo cual significa que para ellos mover esos fondos de un lado para el otro, invertirlos, ponerlos en un lugar seguro, es extremadamente difícil, por no decir imposible. Por eso es que Daniel Ortega estaba presionando a la Alianza Cívica a que repudiasen la aplicación de sanciones a Nicaragua. A él no le importa mucho el problema o la crisis económica y financiera y social que está viviendo Nicaragua, pero sí le molesta muchísimo el saber que en este momento, en cualquier momento, a él le pueden quitar los recursos importantísimos que él y miembros de su familia controlan. ¿Ortega está acorralado, don Francisco? Yo creo que él está arrinconado en este momento, pero es prematuro decir que perdió esto. Es más, yo diría que en los últimos 6 meses él ha hecho un esfuerzo para proyectar una Nicaragua normalizada, una Nicaragua en donde ya, por ejemplo, el tránsito de camiones centroamericanos está operando normalmente en el país. Él está apostando a que él pueda vender un gobierno que está en control del país, un gobierno que está dispuesto a ciertas reformas electorales, pero no ha aceptado y nunca ha aceptado la idea de anticipar las elecciones. ¿Cree usted que finalmente acepte? En el hipotético caso que se apruebe la Carta Interamericana, ¿podría aceptar Ortega? Yo creo que para Daniel Ortega es menos importante la Carta Interamericana y la suspensión, pues, que la situación de las sanciones norteamericanas. Eso es lo que realmente lo mantienen despierto en la noche, lo que no le da paz y tranquilidad. Y yo creo que si los Estados Unidos continúan con las sanciones, si se suman a ellos países europeos, entonces yo creo que Daniel Ortega podría acceder a anticipar elecciones, cosa que él nunca ha aceptado hasta la fecha. Don Francisco, una última pregunta, y en esto quiero preguntarle sobre el rol que está jugando Europa en esta crisis nicaragüense. Han hablado de sanciones, hace poco hubo elecciones de diputados ante el Parlamento Europeo. ¿Cómo valora el rol que ha tomado la Unión Europea como tal ante la crisis que vive Nicaragua? Yo creo que la Unión Europea ha sido solidaria con el pueblo de Nicaragua, pero ha sido mucho menos agresivo en la aplicación de sanciones que los Estados Unidos. Vos acabas de mencionar el Parlamento Europeo. Muchas veces aquí en Nicaragua
se destacan declaraciones de diputados en ese Parlamento de Estrasburgo, ¿verdad? Pero quizás lo que pasa es que ellos no comprenden que el Parlamento de Estrasburgo es un poco como Parlacén aquí en Nicaragua. Es interesante que hayan parlamentarios ahí en Estrasburgo de países como España, Portugal, etcétera, que están criticando al gobierno de Ortega, insistiendo en la redemocratización, pero tenemos que estar claros que todas las resoluciones de ellos no son vinculantes, no se traducen en acción necesariamente por parte de los gobiernos nacionales. Entonces, yo creo que hay muchísimo más que pueden hacer los países europeos, pero ellos también tienen sus distracciones, ¿verdad? En estas elecciones vimos, por ejemplo, que partidos de derecha, como por ejemplo en Italia, han logrado, y en Francia también, aumentar su cuota de poder en Estrasburgo, y eso podría significar en elecciones nacionales para parlamentos nacionales un cambio en la correlación de fuerzas en Europa. Entonces todo eso hace difícil que una pequeña nación en el centro de Centroamérica llegue realmente a convertirse en un foco de acción en los parlamentos nacionales, que es lo que se necesita. Y yo creo que España tiene que jugar un papel muy importante. A eso quería llegar, don Francisco, porque en el caso de Venezuela, España ha llevado la voz ante los demás países de la Unión Europea por un vínculo histórico que tiene con el país. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de Nicaragua. Bueno, yo lo que creo es que no basta con que lleven la voz cantante. Yo creo que en España y en todos los países europeos, para que se les tome en cuenta acá en Managua, por parte del gobierno pues del Carmen, tiene que haber voz y acción. ¿Cuál es el panorama del régimen en el exterior? ¿El apoyo diplomático entre organismos como la ONU, de Rusia, Bolivia, Irán y algunos países caribeños le son suficientes al régimen? No, definitivamente no. Aquí tiene que tener muy claro la población, pues que para nosotros no todos los países son iguales en cuanto a su peso. Por ejemplo, los Estados Unidos no es solo la potencia hegemónica militar y económica del hemisferio occidental, sino es el socio comercial más importante de Nicaragua. Para nosotros, el acceso privilegiado al mercado norteamericano a través del Tratado de Libre Comercio conocido como DR-CAFTA es decisivo para los 130,000 nicaragüenses que trabajan en las maquilas o zonas francas de Nicaragua. Si, por ejemplo, los Estados Unidos fuese a suspender el acceso nicaragüense al mercado norteamericano, por ejemplo, sería un desastre total y completo para Nicaragua, y significaría que 130,000 nicaragüenses que ahora están empleados en esa maquiladora pasarían a la cesantía, y eso podría, yo creo que definitivamente empeorarían la situación en la calle de Nicaragua, porque sumaría a la vasta mayoría de la población que está en contra del régimen a un grupo de personas que hasta la fecha a lo mejor no han sido tan activistas, porque obviamente a ellos les interesa su empleo. Es decir, podría crearse otra explosión social. ¿Perdón? Podría crearse otra explosión social similar a la de abril. La muerte de Eddie Montes reencendió, a mi criterio, la llama de la libertad aquí en Nicaragua, y mucha de la actividad o del renacer, digamos, de actividad acá en Nicaragua que hemos visto, pues el paro nacional, piquete express, como lo llaman acá, se debe al rechazo de la población nicaragüense a lo que le pasó a Eddie Montes. Ok, muchas gracias, don Francisco, por hablar con nosotros. Gracias, José.